Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Rebelión de los Datos. Soy Claudia Pérez y los invito a conocer más sobre el futuro de nuestro mundo digital junto a destacados profesionales de distintas áreas vinculadas a las tecnologías y a las leyes. Nuestro invitado de hoy es el doctor Nicolás Antunes. Él es doctor en Derecho en la UDELAR, es máster en Abogacía y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Salamanca, doctorando en Ciencias Jurídicas de la UCA, director en el Instituto de Derecho Informático de UDELAR y también es coautor del libro Derechos Humanos en la Sociedad de la Información. Hola, doctor Antunes, ¿cómo está? ¿Cómo le va, estimada? Muchas gracias por la invitación. Realmente un gusto participar. Perfecto, es un honor tenerle en la Rebelión de los Datos. Antes que todo, quisiera pedirle cumplir con el código de la rebelión, que es que yo acepto que soy 100% humana y sin intervención de IA. ¿Acepta usted también? Acepto, sí. Perfecto. Doctor Antunes, el tema que nos convoca hoy es hablar sobre regulación de IA en Latinoamérica, básicamente. Para contextualizar un poco, el 2022 la UNESCO aprobó un instrumento normativo que es una recomendación sobre ética de IA y tenía enfoque en los derechos humanos. El ámbito de aplicación de este instrumento es amplio, que incluye gobernanza, políticas de datos, medio ambiente, ecosistema, género, cultura, entre otros. Por otro lado, se establece que en este código una conducta voluntaria que es dirigida a desarrolladores de tecnologías. Y este acuerdo se inscribe en el marco del proceso de IA de Hiroshima. El objetivo es fomentar una inteligencia artificial segura y confiable en todo el mundo. Doctor, considerando su vasta experiencia en informática y derecho informático, ¿cómo evalúa el ritmo actual de la regulación de inteligencia artificial en Latinoamérica en relación con los avances tecnológicos que estamos presenciando? Bien, bueno, evidentemente estamos atravesando un momento de transición cuyo sentido solo podremos comprender cuando tengamos una mayor perspectiva en el futuro, o capaz que ni siquiera en esas circunstancias vamos a poder entender qué es lo que fue pasando durante estos tiempos, durante estos años. Desde mi punto de vista, una de las primeras preguntas que queríamos hacernos es si existe una verdadera intención de definir hacia dónde queremos ir en relación al desarrollo tecnológico, en este caso específico la inteligencia artificial, o si por el contrario simplemente nos vamos a ir dejando llevar por la corriente de lo que técnicamente pase y cómo el mercado y las circunstancias se vayan acomodando. Por ejemplo, esta clase de instrumentos, a mí particularmente no me queda claro si en general por parte de los estados y de los gobiernos un compromiso de carácter genuino en construir marcos legales efectivos, o si en realidad se trata de cumplir con ciertos mínimos formales, cuestiones que lo dejen a uno más o menos bien parado y poca cosa más. La opción de tomarse este tema, un problema que aparentemente un conjunto de circunstancias que es tan grande, tiene dificultades tecnológicas y jurídicas muy relevantes para tener contralores efectivos, ¿no? O sea, tener una normativa efectiva respecto a esta clase de circunstancias es muy complejo. Por otra parte, no es necesariamente un juicio de valor, pero francamente tengo serias dudas que una parte sustancial, o decir, la mayoría ampliamente representada en la sociedad, realmente estará interesada en esta clase de discusión. Dado que no resulta muy obvio cómo todo esto afecta directamente a la vida de cada uno. Al carecer de esa obviedad, se genera yo hoy tengo un nuevo servicio que me presta prestaciones que antes no tenía, entonces no entiendo de qué manera esto me puede llegar a afectar hasta el punto que se necesite destinar recursos públicos o tiempo de mi vida a esos. Incluso mucha gente percibe, está obviamente en todo su derecho, que toda esta clase de avances vinculados a la inteligencia artificial lo único que hacen es mejorar las cosas. Entonces, los marcos jurídicos pueden ser interpretados como obstáculos, como cuestiones que están ahí para complicar. Lo mismo, si uno analiza históricamente esta clase de desarrollos, pasó con temas como la privacidad. Tengo la impresión que es un derecho para el estado actual de cosas, para la sociedad que vive cotidianamente, poco relevante.
O sea, digamos que la adaptación por parte nuestra del usuario como ciudadano es tan rápida de la tecnología que no nos damos cuenta y nos facilita un montón de cosas. Por ejemplo, el mismo uso de ahora de ChatGPT, Gemini, etcétera. Para los que lo usamos, ha sido un beneficio, soluciona un montón de cosas, o mismo el touch de la pantalla, todo lo que ha revolucionado, ¿no? Todo lo que podemos hacer. Y por otro lado, cuando no nos vemos perjudicados directamente con el tema de datos personales, no nos importa. Va por ahí, ¿no? Un poco. Yo creo que exactamente. Mientras no veo una afectación directa a mi vida, lo único que debo es aceptar términos y condiciones para evitar que cualquiera de los servicios que accedo tenga alguna clase de ralentización o disminución. Entonces, lo veo como eso, como términos y condiciones que tengo que aceptar, que jamás he leído, jamás leeré, jamás voy a terminar de interpretar en el futuro, y lo analizo simplemente como obstáculos. Además, me parece a mí que es fundamental avanzar respecto a qué línea regulatoria o qué enfoque legislativo vamos a tener. Línea regulatoria antes que enfoque legislativo, ¿no? Si va a ser más favorable, una tendencia más favorable a los desarrollos técnicos de la inteligencia artificial, o más protector del derecho de las personas que pueden verse vulneradas por esa tecnología. Sí que hay un equilibrio, pero al final del día hay que tomar definiciones. Claro, a eso iba a ir con una pregunta, porque nosotros nos estamos basando como en el reglamento europeo. Casi todos los países de Latinoamérica miran a Europa, ¿no?, con su reglamento. Pero por otro lado tenemos el enfoque de Estados Unidos, que es desregular, y China con su estrategia también. Entonces hay lo que he escuchado es que hay gente que dice que regular excesivamente, Europa está regulando todo y básicamente está frenando la innovación. Y nosotros estamos como en un limbo entre seguir a Europa, pero también Latinoamérica tiene sus particularidades, somos diferentes. Entonces, tiene sus particularidades, pero justamente con Europa, en este tema en particular, ayer justamente lo comentábamos, yo me escribí en la facultad, tenemos un vínculo que es que tanto Latinoamérica como Europa somos periféricos en cuanto a los desarrollos en materia de inteligencia artificial. Claro. Hoy los lugares centrales son Estados Unidos y China. Sí. Más otros países. Pero a diferencia de muchas otras instancias de carácter regulatorio, tenemos más parecidos con Europa, estamos en un punto no similar. Europa tiene desarrollos más amplios, pero estamos a una distancia bastante pronunciada de la avanzada en la materia. Totalmente. Entonces, pareciera que tenemos ahí un conjunto de intereses similares. Aparte, lo que decía, es cierto, ¿no? Hay visiones cada vez más críticas de, no solamente en materia de inteligencia artificial, sino del espíritu regulatorio europeo. También es cierto que en materia de inteligencia artificial, esas voces críticas, por lo general, son justamente partes interesadas en que exista escasa regulación o parte del ecosistema de esas partes interesadas en la necesidad de que exista poca regulación. O sea, no hay cuestiones gratis de este punto de vista. Hay una división, aparte, yo diría, ideológica, y no necesariamente por factores económicos, sobre cómo uno analiza el devenir de las tecnologías. Están los tecno-optimistas que dicen, bueno, esto viene a mejorar no solamente la calidad de vida, sino la proyección del ser humano en muchos aspectos, y los que somos más tecno-pesimistas que decimos, sí, esto trae muchas ventajas, pero es tal su potencialidad de que se vaya de control, que creo que está sucediendo, que se necesita una regulación efectiva más allá de marcos éticos. Y sin embargo, yo la otra vez entrevisté a unas personas que hacían metaverso, ¿no? De esto, sí, para la minería. Ajá, una empresa. Entonces nos decían que para avanzar necesitaban la regulación, porque la regulación le daba un marco legal para cubrir un montón de necesidades y avanzar en el proyecto. Entonces hay como una especie de, por ejemplo, Uruguay tiene un hub tecnológico tremendo. Es enorme. Entonces, por un lado, la regulación abre el camino,
Pero también hay gente que está diciendo que frena la innovación, o sea, no puedo hacer lo que quiera, me tengo que colgar de la regulación. Y por otro lado, la regulación va a un ritmo que casi es una locura, ¿no? O sea, todos los días salen programas nuevos, chat nuevos, es imparable. A ver, es cierto. Por lo general, en cualquier clase de decisión que tenga, por ejemplo, que ver con una inversión, voy a necesitar un marco jurídico claro. Eso es cierto. Ahora, estamos en la particularidad del desarrollo tecnológico, que en su curva de avance, no tengo totalmente claro cuál va a ser el marco jurídico que voy a precisar. Claro. Entonces, soy bastante escéptico en cuanto que ahora me estén estableciendo un marco jurídico. Es el famoso dilema o paradoja de Königsberg, que es obviamente un estudioso que estuvo analizando cuál es el momento oportuno de regular una tecnología como esta que tiene más futuro que pasado, ¿no? Al comienzo, cuando no tenemos información suficiente sobre la misma, ¿no? Que es una posibilidad. ¿Qué hacemos? Capaz que regulamos algo y la embarramos. O mucho más adelante, cuando ya la conocemos, pero capaz que se nos fue de las manos. Claro. Imagínense que hoy tengamos que regular un límite al uso de los smartphones. Es imposible. No. Sí, no, sería la anarquía. Entonces, ¿cuándo es el momento oportuno para regular? Este autor, si uno lo lee, dice, bueno, lo mejor es al comienzo porque después prácticamente es imposible. Claro. Y bueno, están esos tirones entre las visiones que se tienen de las tecnologías, entre las visiones políticas de este tema, obviamente visiones más liberales y visiones más de control estatal, y la dificultad de tener un objeto que tampoco entendemos. O sea que tiene que ir por una interpretación amplísima. Bueno, es que cuando vamos por una interpretación amplísima, también lo que estamos haciendo es nada. Claro. No, vamos a generar una serie de principios y parámetros. Porque, por ejemplo, la de la Unión Europea con los riesgos, digamos que es muy amplio. O sea, ¿qué es un riesgo? ¿En qué límite estamos en el riesgo? ¿Y cuándo prohibimos, no? Entonces, hay que estar mucho en la interpretación. El reglamento europeo, para mí está muy bien eso, el enfoque al riesgo. Sí. ¿Por qué? Porque parte de una premisa que me parece interesante, que quiere decir, no todo lo que pueda hacer debe hacerse. Claro. No todo lo que técnicamente tenemos la posibilidad de hacer debe hacerse. Y esto ha pasado, porque parece que es un impacto. Ha pasado con desarrollos, por ejemplo, vinculados a la energía nuclear o con la clonación humana. Ha pasado. Hemos encontrado límites de decir, podemos hacer determinadas cosas, pero no debemos hacerlas. O no le conviene a la sociedad hacerlas. Claro. Tenemos que tratar de cerrar la caja de Pandora. Sí, que también comparto la idea que la Unión Europea suele establecer determinados principios y luego toda una cantidad de excepciones que a veces son más grandes que el principio. Claro. Y determinar qué es un riesgo, bueno, va a ser una de las discusiones que se estén dando en forma constante, ¿no? Totalmente. Porque es muy difícil determinar las potencialidades de riesgo futuro, incluso de cuestiones que a simple vista pueden resultar muy inocentes y muy prácticas. Totalmente, sí, por ejemplo, la gente que trabaja en ciberseguridad nos ha indicado en estas entrevistas que hemos tenido con ellos que generalmente es después que pasa un evento, una situación, es que se activan las alarmas de ciberseguridad, es decir, es de contingencia básicamente, no es preventivo. No, totalmente. Aparte, a ver, este tema también tiene otras implicancias que cuesta encontrar en un antecedente, como por ejemplo la enorme asimetría de posibilidades entre las Big Tech que desarrollan estas tecnologías y los estados. Claro. Posibilidades de contralor efectivo de conocimiento. Cuando tenés de un lado a gran parte de las mejores mentes del mundo y del otro lado a gente que trata de entender a lo que va y que muchas de las cuestiones que recibe la interpretación las recibe justamente esa gente por vía directa o indirecta, es muy complejo. Claro. Son empresas más poderosas que los estados que te brindan servicios prácticamente esenciales y por otro lado tenés a entidades públicas que
son muy sensibles a, por ejemplo, la crítica en cuanto a eventualmente obturar o obstaculizar una determinada tecnología. O sea, ese es un tema. Lo otro, lo que creo que habíamos destacado antes, que es un poco de la idea colectiva del confort. A mí, si algo me complica, no lo quiero. Sí, claro. No lo quiero. Si va a haber una regulación que de repente haga que me llegue 2 minutos más tarde el pedido, no. Sí, no, es un problema. Y por otro lado, creo que el Estado enfrenta el tema de su transformación digital no es tan rápida. No es tan rápida. Hay organismos que van muy de atrás y está costando usar los software y actualizar al personal. Está como desfasado del avance tecnológico que llevan otras empresas como Starlink o lo que sea, que se ponen todos estos satélites y estas cosas. Bueno, es que, a ver, gran parte del ritmo de avance también del Estado va a estar condicionado por las decisiones que tomen sus proveedores privados. Claro. Entonces, cuando veo marcos sobre inteligencia artificial, que por ejemplo, o estrategias que ha desarrollado estados como el uruguayo, y veo determinado nivel de discusiones, que yo tengo la impresión, pero mirá que eso el día de mañana, cuando vayas a firmar un contrato, no te lo van a aceptar. Y vas a tener que tener la opción de decir, prescindo de ese servicio. Y ahí la veo bastante brava. Yo creo que el Estado, por lo general en estas circunstancias, lo que hace es, como un consumidor cualquiera, asumir contratos de adhesión. Claro, porque no tiene el tiempo de investigar, ni saber, ni tener los conocimientos, como decías tú, adecuados para esto que se nos viene encima, ¿no? Que lo tiene que instalar o tiene que contar con ese servicio. Ni la escala. Claro. Ni la escala. A ver, yo soy de Uruguay, capaz que podemos ser campeones del mundo en desarrollo de software y lo que sea, pero no tenemos escala. No tenemos escala para brindar esa clase de desarrollo cuando lo que hay son alternativas de carácter global, multiprobadas, con recursos prácticamente infinitos atrás, con vínculos con todo el ecosistema académico y la sociedad civil notorios. Entonces, bueno, es muy difícil presentarle esa clase de exigencias al Estado, ¿no? Claro. Yo creo que hay determinados avances justamente de estos intereses, estas empresas que tienen todo su derecho, y se parecen un poco a Netflix cuando te va subiendo la tarifa a poquito. Y lo vas aceptando. Sí. Yo no quiero dejar de ver la serie. Yo no quiero dejar de ver, pero ya tampoco veo mucho más cuánto ha sido el aumento. Ya es como que lo tengo asumido y de a poco un día me llega un correo que me dice, mirá que pasó a ser $1.50 más. Bueno, pero sí, bueno, esto es lo mismo, pero en cuanto a los límites del poder estatal frente a las empresas que manejan el mercado tecnológico. Perfecto. Según la CEPAL, Uruguay, Chile y Brasil son como los líderes en la región en cuanto al índice latinoamericano de IA, y eso sería un buen síntoma para contagiar al resto de países latinoamericanos. En su opinión, ¿qué factores han sido claves para alcanzar este objetivo? Bien, a ver, puedo hablar del caso uruguayo. Sí. Puedo hablar con cierta seriedad del caso uruguayo. Lo que pasa es que se llega a este punto no iniciáticamente. Hay una suerte de política de Estado en el desarrollo de las TICs en nuestro país de muchísimo tiempo atrás. O sea, desde las exoneraciones impositivas al desarrollo del software, que generó ya una comunidad, un ecosistema empresarial, vinculado también a la sociedad civil, académico muy relevante, hasta fuertes institucionalizaciones, ¿no? O la GESIC, sí. La ANI. O sea, creo que ha habido una combinación, una colaboración entre lo público y lo privado que ha generado que luego cuando llega el tema, por ejemplo, de inteligencia artificial, y bueno, tengas un piso bastante alto del cual partir. Yo no estoy seguro de que hayan existido políticas tan efectivas directamente con la inteligencia artificial. Creo que lo que tenemos es una base y sobre esa base se sigue construyendo. Entonces, lo que veo yo sobre este tema. Y en cuanto a la perspectiva económica, ¿cuáles serían las principales implicaciones de, por ejemplo,
una regulación que fuera más estricta o más laxa para el Uruguay, por lo menos? ¿Dónde estamos ahí? Bueno, primero, desde el punto de vista económico, es la perspectiva de un abogado, lo cual viene a ser más o menos la misma perspectiva de un comentarista de fútbol. Ya, por una cuestión de dignidad profesional hacia los que saben, ¿no? Una impresión jurídica sobre cómo algo puede más o menos afectar a la economía. Entiendo, y es bastante habitual de ver, que hay una tentación respecto a utilizar como factor competitivo los derechos. Por ejemplo, los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, los derechos de percepción tributaria del Estado. Es una tentación que podemos tener en la mano, ¿no? Y no digo que necesariamente no tenga un efecto, ¿no? Pero bueno, esa sí que es una discusión que se va repitiendo a lo largo del tiempo. ¿Cómo decir? Uruguay es muy caro en tema de derechos laborales, por lo tanto hace que yo como inversor tenga más dificultades que en otro país, Paraguay, por ejemplo. Por ejemplo, sí, los inversores cuando el negocio viene, eso viene aunque haya guerra. Si hay negocio, bien. Pero sí, es una posibilidad que se identifique. No, acá hay toda una serie de derechos que se traducen en costos y esos costos perjudican el desarrollo de la inversión. Me ha tocado leer textos de comienzo del siglo XX donde ese mismo argumento se utilizaba, por ejemplo, para confrontar contra una regulación del trabajo infantil, ¿no? O sea, es también, en parte, saber en qué clase de sociedades queremos ver. Claro. ¿No? ¿En qué contexto queremos estar? Y yo creo que parte del éxito de Uruguay, junto a esa certidumbre jurídica, etcétera, es bueno también tener un país vivible con gente que tiene también una serie de derechos. Y sí, tiene una serie de costos asociados, pero es parte del proyecto también de Estado, ¿no? Si es por ahí o si es por el lado de mejorar tu gente. Claro. Hacerte más competitivo desde ese punto de vista, por ejemplo, mediante el desarrollo de la educación. Claro. Perfecto. Usted ha trabajado extensamente en el tema de derechos humanos, en la sociedad de la información. ¿Cómo se ponen en juego los derechos fundamentales como la privacidad, la discriminación, libertad de expresión, y en cuanto con la implementación de sistemas de IA en Latinoamérica, por lo menos, o en Uruguay? Bien, a ver, justamente en Derechos Humanos y la Sociedad de la Información somos un equipo que por suerte venimos trabajando hace años ya, más o menos en 2017, y una de las cuestiones que procuramos, a veces nos sale, a veces no, es tratar de no caer en el deslumbramiento técnico de lo que pasa en el día, de decir, mirá, apareció esta nueva versión Plus Ultra de ChatGPT y lo cambia todo. ¿Por qué? Porque también corresponde ver un poco la historia de los desarrollos tecnológicos y lo que se dijo y lo que pasó, ¿no? Si uno ve la firma electrónica, el blockchain, los criptoactivos, el propio metaverso, los NFT, ¿no? Todos avances, que han sido avances, pero que en su momento decían que esto viene a cambiar radicalmente la sociedad. Vamos a entrar en un mundo que no conocía. Y no fue tan así. No fue tan así, ¿no? Entonces, sobre el aspecto del impacto sobre los derechos fundamentales, todos los derechos, creo yo, están en juego en virtud del desarrollo de la inteligencia artificial. Algunos con unos beneficios increíbles. Dos áreas chiquitas, no más, pero por ejemplo en materia de salud, la posibilidad de tener diagnósticos médicos a una velocidad impresionante y de una accesibilidad impresionante, eso va a salvar millones de vidas, ¿no? En materia de conducción automotriz, ya la ayuda de la inteligencia artificial va a salvar millones de vidas. Eso no cabe duda. Ahora, que hay riesgos en materia de protección de datos personales, en materia de libertad de expresión, en muchas otras materias, en materia de libre albedrío, ¿no? Por eso ya estamos hablando de los neuroderechos. Sí, sin duda, pero sin duda. Y bueno, hay que ver cómo se va canalizando eso. Uno ve, nuestro país tiene incluso alguna regulación de la banda.
Y ahí vamos al tema de los datos, ¿no? Porque acá está la unidad reguladora de datos personales. ¿Qué mecanismo? Porque hay como una especie de... Lo que he sentido es como que la unidad reguladora tendría que presionar un poquito más a las empresas como para tener esos datos. Es como muy voluntario todavía, a no ser que ellos hagan una pesquisa y te caigan arriba porque no lo estás haciendo. Pero, ¿qué mecanismos legales y técnicos considera necesario para garantizar realmente que estos datos no perpetúan o amplifiquen sesgos en tema de protección de derechos humanos, incluso laborales? Sí, a ver, 2 o 3 asuntos sobre ese tema que es para mí tremendamente interesante. Nosotros tenemos una legislación en materia de protección de datos personales que data Sí. del año 2008, ¿no? Con modificaciones de 18331, Sí. que es nuestra norma central, que ha tenido una serie de modificaciones, generalmente en leyes de presupuesto, rendiciones de cuentas, pero centralmente es la misma, ¿no? Y de ese año se consagró en la ley el derecho a la impugnación de las valoraciones personales, que es el derecho a no verse sometido a una decisión jurídicamente relevante en la cual se utilizó solo el sistema de carácter automatizado, ¿no? A la fecha, 2008, yo no conozco un caso jurisprudencial en el cual se haya discutido eso. Entonces, más allá de lo que pueda hacer la unidad, también es cierto que sobre esta materia o no hay problema o la gente no se apropió de la norma que está vigente, ¿no? Sobre el tema de los datos, bueno, tienen implicancias enormes. El año pasado, justamente en la Cátedra de Derechos Humanos y la Sociedad de la Información, tuvimos la suerte de tener una profesora visitante de Brasil, Daisy Briao Ferraz, que ella ha hecho toda una investigación sobre el ecosistema laboral del microtrabajo que alimenta a la inteligencia artificial en Brasil, ¿no? Y descubrió que son gente que está en la más absoluta de las precarizaciones laborales, que sorpresa, obviamente, personas en situación de vulnerabilidad, especialmente las mujeres, son las que se dedican a eso, porque, por ejemplo, lo haces desde casa y que vos tenés una situación de cuidados, entonces se replican determinadas cuestiones y a veces se profundizan. Una de las cuestiones sobre el punto es esa, ¿no? Destacar esa clase de circunstancias. También es cierto que hoy los derechos humanos como concepto están en cuestión, a nivel no solo de nuestro país. Sí, perdón, se complicó, se me había complicado la pantalla. Aquí, a nivel de no solo nuestro país, acá se ve bien. A nivel mundial. ¿A qué me refiero? Hay autores, Arani comenta sobre si los derechos humanos son la herramienta útil en el nuevo contexto tecnológico. ¿A qué refiere? A ver, estuvo bárbaro en la historia de los derechos humanos para enfrentarse a los autoritarismos del siglo XX. Ahora, frente a la inteligencia artificial y sus devenires, la ciberización, la influencia de la tecnología en todos los ámbitos de nuestra vida, los derechos humanos tienen esa misma relevancia. ¿Hay que ir hacia otros esquemas? Bueno, al menos a analizar, ¿no? Sí, porque no es tan tangible. Ese es el tema, es como la intangibilidad. Uno habla de la inteligencia artificial, pero decir, ¿dónde está la inteligencia artificial? En las cosas, la Internet de las cosas, pero no es algo que lo tenga encima como una presión, como pasó en temas de autoritarismo, por ejemplo, regímenes autoritarios y eso. E incluso las posibilidades de autoritarismos creo que tienen el mismo formato que la tarifa de Netflix, ¿no? Es en pequeñas dosis que, como por ejemplo la privacidad, la fuimos entregando. Claro. No es que de un día para el otro hay un impacto donde uno dice, ¿qué es lo que pasó acá? No, es que sin querer te vas dando cuenta que determinados derechos como eso, en donde dejo mi información personal, la fui dejando a lo largo del tiempo y ya lo abdiqué. No pasó un día para el otro. Creo que lo más notorio se ha dado, por ejemplo, en las campañas electorales en X ahora, que era Twitter, donde están subiendo permanentemente fake news o videos alterados con IA de gente que no dijo eso jamás. Eso es lo que está haciendo más notorio, más noticia últimamente. Sí. De afectación directa, ¿no? Sí, a ver, la afectación de los procesos electorales tiene una consecuencia devastadora sobre la democracia. En las últimas elecciones este fin de semana en Argentina hubo una discusión
Justamente que salió un video que era falso y se armó un revuelo bárbaro ahí. No, a ver, el tema es cómo vos regulás esto sin que tampoco el Estado tenga que definir o afectar la libertad de expresión sobre los contenidos, como que exista una suerte de censura previa. Es muy difícil. Es muy difícil. Mi visión es que prefiero que la libertad de expresión sea lo más amplia e incluso convivan una fake news con la posibilidad de desmentir. ¿No? Yo creo que es lo mejor sobre el punto. No es perfecto, no es perfecto porque sí, puede tener un impacto decisivo, algo que hoy tiene un grado de perfección que es muy difícil de distinguir. Claro. Yo me imagino el día de mañana, me refiero al día de mañana, cuando se presente en un juzgado una prueba y el juez tenga que buscar un perito en la materia que no hay o son extremadamente caros para saber si lo que está viendo es cierto o no es cierto. Claro. Entonces, a ese nivel de implicancias tenemos, ¿no? Ya somos nosotros los espectadores, somos un decisor judicial que va a tener que verificar que lo que está viendo y haya sucedido en la realidad o no. O sea, sí, ahí hay un camino complejo en eso, y sobre todo para los jueces. ¿Qué papel deberían jugar los organismos internacionales y la cooperación regional en temas de armonización de regulaciones de IA, por ejemplo, a nivel latinoamericano? Porque todos tenemos que estar en sintonía con eso, y parece que unos van por un camino, otros por otro camino. Deberían tener un papel. Ahora, soy muy escéptico que los puedan tener. Que los organismos internacionales en este momento estén en condiciones de asumir semejante responsabilidad y tener, no digo un consenso, pero acuerdos más o menos grandes de qué hacer en la materia, es bravo. ¿Por qué? Porque tengo toda la impresión de que tanto a nivel entre los estados, bueno, a nivel de los estados es bastante claro, ¿no? Sobre todo la dicotomía de Estados Unidos y China, como a nivel empresarial, lo que existe es centralmente una competencia, no tanto cooperación. Entonces, cuando estás en un ámbito de competencia, los organismos internacionales también son una cancha donde se juega ese partido. Claro. Y vos jugás a ganar, no jugás a presentar tus intereses y tratar de que, por ejemplo, la regulación sea lo más favorable de lo que hago yo. Claro. O lo que no tengo yo respecto a él. Entonces es muy difícil encontrar un papel en este momento en los organismos internacionales sobre el punto. Quizás pase algo algo mágico. Generalmente los organismos internacionales, la ONU, es una tragedia, pero es hija justamente de eso. Claro. Es una tragedia de estos organismos. Entonces, espero que no, pero quizás se llega a alguna clase de acuerdo y digas, bueno, esto se nos fue de las manos. Tenemos que ser a tiempo. La Liga de la Defensa Comercial, desde su sector jurídico, seguramente analiza las implicaciones de la IA en el ámbito empresarial. ¿Cómo cree que la IA transformará los modelos de negocio y los contratos en la región y qué implicaciones legales surgirían de estas transformaciones? Bueno, la Liga es una entidad gremial empresarial fundada en 1915, así que todos los cambios tecnológicos habidos y por haber, y mantiene una misma línea de principio. Obviamente que siempre está atenta a cómo las tecnologías impactan sobre la realidad comercial, sobre las realidades del mercado, y yo creo que basado en sus valores históricos, lo que va a propender, sí, que haya una regulación lo más clara posible, reglas de juego transparentes para todos los a todos los que intervienen en el mercado, y a partir de ahí tratar de construir relaciones comerciales basadas en factores que no pasan de moda, como son la confianza, porque si no existe confianza, no existe esa posibilidad. Entonces, yo creo que eso, sí se tienen en cuenta los cambios tecnológicos, pero también de esa perspectiva, ¿no? O sea que es bien esperanzador porque nos vemos en que está centrado en la transparencia, ¿no? Todo ese modelo para las empresas. Exactamente. Sí. La transparencia como un valor fundamental, como una cuestión que te permite
evitar asimetrías en el manejo de información y de esa manera no causar un daño al otro por estar manipulado. Perfecto. Considerando su rol como coordinador del Centro de Derecho Informático, acá viene una pregunta interesante. ¿Cuáles son los desafíos que identifica la formación de profesionales del derecho y la tecnología para comprender y abordar estas complejidades legales y éticas de la IA? Y sobre todo, que se interesen por este tema, porque parece que no hay tanto interés en cierta cantidad de personas que se dedican a esto. Puede ser. Un pequeño paréntesis. Actualmente es Instituto de Derecho Informático. Instituto, está. Somos el Instituto de Derecho Informático de la Facultad de Derecho. A ver, primero, generalmente la atención sobre estos temas y mi profesión se toma cuando sale un ranking de las profesiones que seguramente desaparezcan en el futuro y aparecemos ahí medio. Sí. Pero ahí aparecen los médicos, aparecen los ingenieros y los abogados. Los abogados. Porque ya muchos dicen, si ahora está el abogado del ChatGPT. No. Entonces llamalo a él y no a mí a las 10 de la noche. Pero bueno, sí, yo creo que está el factor supervivencia, está el factor relevancia de la profesión. Eso es un tema que es obviamente que es el que más llama la atención. A mí me ha tocado discutir con colegas que en general se enojan y yo no tengo claro si de acá a 15 años el derecho se va a enseñar en la facultad de Derecho o en la facultad de Ingeniería. La verdad no tengo claro cómo van a ir esos procesos. ¿Por qué? Porque también estamos en una sociedad que, como advierte Eric Sadin, estamos frente a tecnologías que van generando una suerte de antihumanismo radical, ¿no? Y lo que procuran también es la sustitución de lo jurídico por la dimensión computacional. Sustituir normas, valores y principios por algoritmos. Sí. Tratar de bajar el derecho a la expresión formal de una receta. Y bueno, podría haber también buenos argumentos en ese sentido. Imagínense que yo le diga a alguien que hace 4 años que está padeciendo un juicio que esto se lo puedo resolver en 5 minutos. ¿No? Mediante la herramienta, el uso de la inteligencia artificial. Ahora, una cosa es apoyarse con la IA y la otra es que una sentencia completa salga con casi el 80% de IA. Ahí es donde hay un gran problema. Ahora, yo tengo una percepción. Es como cuando empezamos a usar la calculadora. No, esto lo voy a usar como un apoyo. Y luego terminan que lo uso el 99% del tiempo y casi lo doy por válido. ¿Por qué? Porque cuando empiezo a confiar en una tecnología y no empiezo a cuestionarla, digo, si verifiqué las últimas 20 sentencias y siempre estuvieron bien, las 21 capaz que eran muy bien. Y ese proceso se va aumentando hasta que ya se formó parte del paisaje. Igual el otro día me ponía a pensar cómo será el tema de reconocimiento de la sentencia extranjera, porque ¿cómo sabemos si ese juez, ese tribunal, cuánta IA usó y qué cómo va el tema de la justicia, ¿no? Aplicada en mi país para reconocer esa sentencia? Es un temor. Será un temor, pero a ver, es tan amplio el tema que de repente tenés una demanda solventada en inteligencia artificial, una contestación solventada en inteligencia artificial y una decisión jurídica solventada en inteligencia artificial. Y capaz que fue la misma inteligencia artificial que hizo las tres cosas. Entonces ahí tenés, aparte de todo, datos que se procesan exactamente en un mismo lugar, un conflicto de interés gigante. ¿Por qué? Porque al final, quien está definiendo un caso es, por ejemplo, una empresa desarrolladora, claro, que tomó las decisiones sobre cómo la demanda, cómo la contestación y cómo la resolución. Claro, porque tiene sesgos que están incluidos en ese programa, en esa IA. Y bueno, y yo, a ese sistema de inteligencia artificial, capaz que la versión tanto
me da más posibilidades de ganar y la versión tanto me da menos posibilidades de ganar. O sea, es una suerte de tercerización de la justicia en esa clase de ámbitos, lo cual es tremendamente peligroso y tremendamente, comparto lo que dice Sabine, antihumano. Una cuestión es el avance técnico y otra cuestión es dejarlo en base a eso. Pero bueno, también está en los operadores del derecho buscar la excelencia, la integridad, la capacidad crítica, la posibilidad de efectivamente demostrarle a las personas cuál es nuestro papel en la sociedad. Totalmente, sí, es un desafío enorme lo que se viene ahí en ese tema, ¿eh? Teniendo en cuenta esto, ¿podría ofrecernos su visión sobre el futuro de la regulación de la IA en los próximos 5 o 10 años? ¿Y qué tendencia anticipa? Aparte de que podríamos terminar en la escuela, en la facultad de ingeniería, los abogados. A ver, quienes estamos acá, trabajamos en el ámbito de las TICs en forma más o menos directa, sí, siempre tenemos una tentación de ser medio que gurú, oráculos, ponernos polera, poner cara de Steve Jobs y decir, va a pasar en los próximos 10 años, es esto. ¿Por qué? Porque si tirás 10 veces, a alguna le pegás y luego viralizás lo que le pegás y eso sufre. O sea, hay toda una especie de industria de la futurología que está ahí presente, ¿no? Mirá lo que decía este tipo que previó lo que iba a ser la inteligencia artificial allá por el año 2018. Si tengo que arriesgar las consecuencias más relevantes, si tengo que arriesgar, ¿no? Sobre todo en otros países, creo que es en el ámbito laboral, ¿no? Y creo que no necesariamente en el desempleo tecnológico, no necesariamente. Por ejemplo, en la fecha todavía no hay un impacto notorio sobre los índices de desempleo en virtud de la inteligencia artificial. Lo que sí son las condiciones laborales. Sobre las condiciones creo que hay enormes cambios actuales. ¿Tipo de contrato o tiempo los que el trabajador va a estar contratado o ser más unipersonales quizás? Por ejemplo, el contralor customizado del trabajo. O sea, ya la inteligencia artificial me permite saber determinado trabajador en qué momento, cómo rinde, cuánto rinde, qué es lo que debe hacer para rendir mejor. Eso es uno de los aspectos que me parece complejos. Incluso, justamente hoy hablábamos de datos personales. Ha habido en nuestro país, en últimas instancias, alguna clase de legislación sobre el punto en materia de teletrabajos y más recientemente sobre el plata. Sobre todo para la pandemia, que eso se disparó. Exactamente, pero bueno, con la disrupción que han generado las plataformas de transporte o en materia de logística, han generado. Y las últimas que he visto tienen aspectos realmente criticables desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores. Incluso bajo determinadas lógicas que uno pretende decir, bueno, acá lo que buscamos es, como establece la nueva ley de plataformas, garantizar la reputación digital de los trabajadores. Y en ese caso les permite a un trabajador acceder a la información personal que tiene en la plataforma hasta por un plazo de un año. ¿No? Mientras que la ley de datos personales no establecía ningún plazo. O sea, garantizamos nuevos derechos que en realidad son un recorte a los que ya tenían. Entonces, el tema de inteligencia artificial y trabajo, que aparte, como también dice Harari en sus lecciones sobre el siglo XXI, ¿no? Es al único aspecto del tema, especialmente al desempleo, donde los políticos le prestan atención. Claro. Vos le decís, mira, esto va a tener un impacto sobre la ecología, sobre las relaciones sociales, claro. Pero mira que va a haber mucha gente sin trabajo. Ahí sí, ahí claro. La cosa es... Claro, por el tema fiscal, déficit fiscal y el PIB y todo eso. Y luego, ¿qué hacemos con la gente? Claro, sí. Porque la inteligencia, si uno va a muchos autores y a muchos expositores y a muchos influencers en la materia, están permanentemente con la palabra adaptación en la boca.
Vos te tenés que adaptar al futuro. Pero hay que pedirle a una persona de 50 años que deje su profesión, que es parte de lo que es, y se adapta a otra cosa, que no sabe si tampoco en 2 años va a servir para algo. No tenemos los seres humanos capacidad infinita de adaptación. No, claro. No tenemos. Y tampoco me interesa, en muchos casos. Entonces, bueno, eso, ¿no? Cuando desaparece una fuente laboral, también desaparecen fuentes. Claro. Y referencias personales. Bien, perfecto. Finalmente, doctor, para ir cerrando, ¿algún libro, película, documental que usted quiera recomendar a la audiencia para entender todo esto que se viene en IA? Para entender o entretenerse. O entretenerse. Entretenerse. Abrir la mente. Es difícil, porque yo no sé si me podría leer libros o contenido audiovisual muy esperanzador con el tema de la inteligencia artificial. Como que somos más de consumir contenidos más apocalípticos, más Last of Us, más Eternauta, más cosas que pasan. Todo mal, no, es muy difícil. Mirá, una película donde a partir del desarrollo de la inteligencia artificial la sociedad se vuelve feliz. Claro, sí. No da para más de una temporada. Pero de libros, a ver, algunos fáciles de conseguir. Sí. Pero también, Sí, no, para público general. Bueno, el que había nombrado 21 lecciones para el siglo XXI de Harari, Nexus de Harari, sobre todo su parte final sobre inteligencia artificial, va todo el trayecto de la información del ser humano. Eric Sadin, tremendamente crítico de la inteligencia artificial, el desafío del siglo, que entre otros aspectos me gusta mucho cómo trata sobre la responsabilidad que tenemos la academia sobre esto, porque nunca se nos da atención, pero somos un factor legitimador muy importante, ¿no? Y luego, bueno, sobre películas. La película más anti-TikTok que se le pueda dar a su público en este momento es 2001 Odisea del Espacio. Gran película. 2 minutos de silencio viendo luces, pero bueno, HAL 9000 es de los mejores villanos de la historia del cine y es inteligencia. Es la primera vez que vi inteligencia artificial en un cine. Bueno, ahí tenés una película. Ex Machina está muy bien, me gustó profundamente. Bueno, está clásicos y para poner un poco más de tiros, Matrix, Terminator 0 en Netflix, lo pueden ver, está muy bien, es una película. Y ahora tengo que ver la segunda parte. Y el imposible, de Misión Imposible, Desafío Final, donde Tom Cruise termina luchando contra una inteligencia artificial que quiere acabar con él. Entonces, buenísimo. El último tipo que hace películas donde pone su cuerpo de verdad, épicamente termina luchando contra la inteligencia artificial, lo cual me parece interesante. Muy bien, nos quedamos con todas las recomendaciones y llegamos al final del episodio de La Rebelión de los Datos. Hoy conversamos y reflexionamos con el doctor Antúnez sobre IA, ética, regulación, derechos humanos, el impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad. Así que muchas gracias, doctor, por su tiempo. Nos quedamos con todas las recomendaciones y las reflexiones que nos dejó. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Chau, chau.